A mí nadie me preparó para esto. La muerte de Eduardo, no sé ni cómo explicarlo. Fue como si de pronto me arrancaran una parte de la vida que yo había tratado de dejar atrás, pero que seguía ahí, latiendo. México lloró al comediante. Yo lloré al hombre. Y mientras todos hacían homenajes, yo veía cómo empezaban a abrirse grietas, murmullos, preguntas que a él le habrían dolido más que cualquier enfermedad. Porque Eduardo nunca fue solo un artista, fue un constructor silencioso. Amasó millones sin que nadie se diera cuenta, levantó 4 mansiones como quien siembra árboles que algún día darán sombra, guardó regalías como otros guardan fotografías antiguas. Él era así, reservado, calculador, obsesivamente protector de cada cosa que ganaba. No por avaricia, sino por miedo. El miedo de volver a empezar desde cero. Por eso me rompe decir esto, pero, sí, había cosas que él prefería mantener ocultas. Y no me refiero a algo moral, no. Me refiero al peso de saber que había una parte de su vida que podía ser malinterpretada. Su dinero, sus propiedades, sus inversiones, todo estaba tan ordenado, tan pensado, tan amarrado, que cuando murió y comenzaron a salir versiones sobre una mujer joven que estuvo con él en los últimos años, yo simplemente me quebré. Porque yo lo conocí fuerte. Lo conocí claro. Lo conocí dueño de sí mismo. No lo conocí vulnerable. Y pensar que alguien pudo influir en él cuando ya no tenía la misma lucidez, es una herida que todavía no cierra. Su casa en la Ciudad de México. Dios mío, si la vieras. Era como entrar en un museo secreto donde cada objeto contaba un capítulo de su vida. Y luego estaba la de Los Ángeles, esa mansión moderna donde se refugiaba para crear, para respirar lejos de la presión de la industria. Y otras más. Y colecciones. Y contratos que siguen dejando dinero incluso ahora. ¿Y quién controla todo eso hoy? ¿A quién llegó realmente? ¿Quién maneja las regalías que él cuidó como si fueran hijos? Hay cosas que yo no puedo decir, pero también hay cosas que ya no quiero callar. Porque Eduardo no merecía que su muerte abriera un circo. Él merecía respeto. Merecía claridad. Merecía que su legado estuviera protegido de manos ajenas, de intenciones frías, de esos intereses disfrazados de compañía. Si hablo hoy es porque sé que él ya no puede hacerlo. Y porque en algún punto, la verdad tiene que encontrar su camino. Mira, cuando yo pienso en esas casas, en esos espacios que Eduardo fue llenando con su alma antes que con muebles, siento que todavía lo escucho respirar ahí adentro. La gente cree que eran simples propiedades, pero cada una guardaba un pedazo de él que ni siquiera su público conocía. En la de Los Ángeles, por ejemplo, él escondía cuadernos con ideas que jamás vio el mundo, grabaciones donde ensayaba risas, tonos, silencios, como si su comedia fuera una ciencia exacta. Esa casa era su mente desnuda. Su laboratorio secreto, su refugio de creación cuando nadie más podía alcanzarlo. Y luego estaba esa propiedad pequeña en Colombia, que muchos creen que compró como inversión, pero yo sé, porque lo viví de cerca, que la adquirió en un momento emocionalmente fuerte para él, casi como si buscara un lugar donde guardar un capítulo que no quería que nadie interpretara mal. Pero nada se compara con la mansión de España, esa casa en Madrid que parecía un suspiro congelado en el tiempo, pasillos que te hacían sentir observado por recuerdos. Una bodega subterránea donde guardaba objetos tan íntimos que solo él sabía por qué los conservaba, y documentos que, tras su muerte, se volvieron más preguntas que certezas. Ahí es donde duele más hablar, porque de esas 4 mansiones, de esos millones en ladrillos repartidos entre continentes, nadie sabía realmente cuáles seguían siendo suyas, cuáles habían cambiado de nombre, cuáles estaban en un limbo legal, y cuáles podrían haber sido movidas sin que su familia tuviera oportunidad de intervenir. Y ahí es donde empieza el nudo en la garganta. Cuando su salud comenzó a debilitarse, empezaron también los movimientos que nadie vio venir, decisiones que no sonaban a él. Cambios que jamás habría hecho en pleno uso de su mente clara y analítica. No quiero señalar a nadie, pero sería hipócrita negar lo que todos murmuraban, que una mujer joven, alguien que apareció justo cuando él más necesitaba cuidado y menos podía defenderse, tuvo un acceso que nadie entendía y una influencia que muchos temían. Y no es solo por las casas, es por lo que él guardaba dentro de ellas, autos que compró porque le recordaban momentos que no volvieron. Relojes suizos que llevaba solo en ocasiones especiales y que representaban amistades profundas, joyas antiguas que conservó por nostalgia más que por valor, piezas de arte que le regalaban colegas que lo amaban, guitarras autografiadas, manuscritos originales guardados como si fueran reliquias,
todo distribuido entre sus propiedades y una bodega privada cuya ubicación solo unos cuantos conocían. Pero, incluso con todo ese patrimonio visible, lo más poderoso que dejó no era físico, eran las regalías. Ese dinero constante, silencioso, que entraba cada mes por los polivoces, por una familia de 10, por programas repetidos en países que él nunca visitó, por plataformas que lo resucitaron para nuevas generaciones. Esas regalías eran su verdadero castillo. Era un flujo tan estable, tan predecible, tan grande, que aseguraba el futuro de su familia por décadas. Pero al morir, la pregunta que más miedo me da es también la que nadie quiere enfrentar de frente: ¿quién maneja ahora ese río de dinero? ¿Qué manos lo administran? ¿Qué decisiones se tomaron cuando él ya no tenía la fuerza para revisar un contrato, cuando ya no podía distinguir cariño sincero de ambición disfrazada? Porque si algo me rompe el alma es pensar que tal vez, en sus últimos años, alguien movió hilos que él nunca habría permitido. Y aunque duela decirlo, todas las versiones apuntan a la misma figura, esa mujer joven cuya presencia aún hoy divide, incomoda, inquieta, y deja en el aire la sensación de que el destino real de su fortuna quizás nunca fue el que él, en vida, habría elegido. Yo todavía recuerdo el primer día que la vi entrar, no sé por qué, pero desde ese instante algo en mi pecho se tensó. Como si mi intuición hubiera entendido antes que todos que aquella presencia venía a romper la calma que Eduardo tanto había cuidado. Ella apareció justo cuando su mente y su corazón empezaban a dar señales de agotamiento, cuando él ya no tenía la misma claridad para distinguir un gesto de cariño de una intención disfrazada. Se presentó como un apoyo, como alguien que solo quería acompañarlo, pero poco a poco su rostro comenzó a aparecer en momentos donde no debía, en decisiones que no le correspondían, en conversaciones que siempre quedaban incompletas cuando alguien más entraba al cuarto. Hubo días en los que Eduardo parecía repetir frases que no eran suyas, pensamientos que no le pertenecían, como si alguien se los hubiera sembrado con paciencia. Y quienes lo conocimos de verdad sabíamos que él, en su nobleza inmensa, podía abrir su corazón sin darse cuenta del peligro que eso implicaba cuando se encontraba emocionalmente frágil. Por eso no me sorprendió escuchar, tiempo después, versiones que apuntaban a que ella había recibido regalos que jamás habían sido destinados para manos ajenas, joyas que tenían un valor histórico, relojes que él cuidaba como recuerdos de vida, dinero que desapareció sin rastro, incluso acceso temporal a una propiedad que siempre había estado reservada para su familia. Lo más duro fue enterarnos de documentos firmados cuando él ya no tenía la lucidez para comprender sus implicaciones, papeles que jamás habría aceptado en sus mejores días y que, sin embargo, llevaban su firma en momentos donde necesitaba guía y no manipulación. A partir de ahí comenzaron las tensiones familiares, silencios que dolían más que cualquier palabra, discusiones contenidas para evitar un escándalo, miradas que hablaban de miedo a descubrir hasta dónde había llegado esa influencia. Pero lo que jamás olvidaré es la forma en que desapareció. Justo cuando Eduardo entró en su etapa más delicada, cuando las noches se volvían largas y las familias se turnaban para cuidarlo, cuando la fragilidad ya era evidente, ella simplemente se esfumó. Como si nunca hubiera existido, sin una despedida, sin una explicación, sin un gesto humano que demostrara que alguna vez le importó algo más que lo que pudiera obtener. Aquella ausencia repentina fue la confirmación que nadie quería aceptar, su presencia había sido un cálculo, no un afecto. Y cuando el cálculo dejó de beneficiar, no quedaba razón para quedarse. Después, al revisar cuentas, documentos, inventarios y escrituras, comenzaron a aparecer inconsistencias que nos helaron la sangre, cosas que no estaban donde debían, movimientos que nadie en la familia autorizó, piezas de colección que habían sido retiradas sin que él pudiera notarlo, ajustes legales que no coincidían con su manera estricta de administrar su vida. Aunque decidimos mantener todo en reserva para proteger su memoria, la sombra de esa mujer continúa afectando cada conversación sobre su patrimonio. Y, aunque nadie quiera admitirlo en voz alta, todos sentimos que parte de lo que Eduardo construyó con años de trabajo, disciplina y amor por su oficio terminó en manos equivocadas. Arrebatado en un momento donde él ya no podía defenderse. Así que cuando México lloró al comediante, al ícono, al maestro del humor, muy pocos entendieron que también estábamos llorando por la última decisión que tomó sin darse cuenta, abrirle la puerta a quien nunca vino por él, sino por lo que podía llevarse. Cuando yo vi el mensaje que publicó su hijo, tan lleno de amor, de nostalgia, de esa dignidad que solo un hijo puede tener al despedir a su padre, sentí un nudo en la garganta. Pero también sentí un peso que nadie afuera conoce.
Porque mientras México lloraba al comediante, la familia se enfrentaba a un laberinto que ni siquiera nosotros imaginábamos. Él había dejado un legado enorme, sí, pero envuelto en papeles incompletos, cuentas que parecían haberse movido sin lógica, propiedades vinculadas a contratos que se remontaban a décadas atrás. Y una ausencia dolorosa de objetos que alguna vez consideró tesoros personales. Abrir cada carpeta era como descubrir una nueva grieta, una nueva duda, un recordatorio de que Eduardo, en sus últimos meses, ya no era el hombre calculador que revisaba cada cláusula con lupa. Los abogados lo dijeron con una frialdad que lastima. Eduardo fue un genio, pero se dejó rodear de personas que no merecían su confianza cuando más vulnerable estaba. Y eso duele escucharlo, porque significa admitir que quienes debían protegerlo no siempre estuvieron ahí, y que hubo momentos donde manos ajenas firmaron, modificaron o sugirieron decisiones que no reflejaban su verdadera voluntad. Las regalías, ese río constante que él construyó con décadas de trabajo, se convirtieron en un misterio más grande que cualquiera de sus casas, contratos internacionales, derechos que cruzaban fronteras, pagos residuales que seguían entrando mes tras mes y documentos que, inexplicablemente, habían sido ajustados poco antes de su muerte. Nadie quiere decirlo públicamente, pero las sospechas siempre regresan al mismo punto. Esa mujer joven que apareció como un susurro y que desapareció como un silencio incómodo. ¿Qué tanto alcanzó a tocar? ¿Qué tanto logró mover cuando él ya no podía distinguir entre una sugerencia y una manipulación? ¿Qué tanto de ese dinero que debía asegurar el futuro de su familia terminó repartido fuera de su sangre? Hoy, mientras el país celebra su humor, nosotros seguimos tratando de entender qué pasó con ese imperio que él construyó con una disciplina casi obsesiva. Revisamos cuentas que no cuadran, bienes que faltan, escrituras que no corresponden, movimientos internacionales que ni su equipo más cercano sabía que existían. Y lo más desgarrador es aceptar que tal vez jamás sepamos la verdad completa. Porque Eduardo dejó dos herencias, la que todos aplauden, la del artista eterno, y la otra, la que pocos conocen, un rompecabezas financiero marcado por ausencias. Decisiones confusas y sombras que nunca terminaron de disiparse. Él se fue dejando luz en los escenarios, pero detrás dejó también un misterio que seguimos intentando resolver, aún sabiendo que algunas piezas tal vez nunca aparezcan. Y esa es la parte que nadie cuenta, que su legado artístico sigue vivo, pero el destino real de su fortuna permanece atrapado en una penumbra que duele, que divide y que todavía pesa sobre todos nosotros.